iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Un buen día para todos ustedes, hermanos, amigos, oyentes de su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les saluda su pastor, amigo y hermano, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Hoy, 14 de junio del año 2018, jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario, jueves vocacional, jueves sacerdotal, jueves eucarístico. No olviden, mis hermanos, disponer esta tarde el espacio para que vayan con su familia a la parroquia, a la hora santa, a pedir por las vocaciones, a pedir por los sacerdotes y a contemplar a Jesús Eucaristía, presencia viva, real y verdadera de Dios nuestro Señor, de Jesucristo Salvador en medio de nosotros. Quien no tiene el templo cerca, o está en una vereda, o en un lugar donde no va el sacerdote, pero hay pequeña comunidad, o hay un grupo animador, no olviden hacer la reunión de oración por las vocaciones y por los sacerdotes. Con mayor razón ustedes que no tienen la presencia de un sacerdote, reúnanse a orar y a pedirle al Señor que les conceda tener un sacerdote más cercano para que viva con ustedes y les ayude a vivir los sacramentos de la vida y les ayude también en su crecimiento espiritual. En nuestra oración dirigiremos hoy al Señor las palabras del Salmo 94, un salmo de súplica caracterizado sobre todo por peticiones como manifiéstate, levántate, dale su merecido. Se trata de una súplica individual, pero también podría ser colectiva, en cuanto que representa la oración de todos los justos ante la injusticia generalizada presente en la sociedad. Lo consideraremos aquí como un salmo de súplica colectiva. Al orar con este salmo nos encontramos de pronto como si estuviéramos en la sesión de un juicio. Supone la existencia de un amplio espacio con la presencia de jueces corruptos, unas cuantas personas y el salmista. No hay quien haga justicia. Y por eso el salmista se dirige al Señor, Dios de la venganza y juez de toda la tierra, para pedir justicia. El salmista dirige una catequesis a los presentes sobre las acciones de Dios en favor de la justicia. En este salmo a los enemigos del justo se les llama soberbios, injustos, malhechores, necios, ignorantes, malvados. Se les acusa gravemente de las 7 acciones injustas ya mencionadas, que alcanza su cota más elevada en la corrupción de Dios. Dios no hace nada. Los injustos han ocupado el lugar del Señor y han convertido la sociedad en un caos. La acusación contra los soberbios continúa en las primeras líneas de la segunda parte del Salmo, pero ahora nos preguntamos, ¿quiénes son esas personas? Encontramos un dato importante. Se habla de un tribunal corrupto que dicta sentencia injusta en nombre de la ley. Y si a alguien se le ocurre reaccionar, tendrá que padecer atentados. Y los injustos de este Salmo son, por tanto, jueces corruptos que en nombre de la ley matan y asesinan impunemente a aquellas personas que se oponen a sus proyectos, o que deberían recibir de ellos mayor protección: las viudas, los extranjeros y los huérfanos del versículo 6. En este sentido, la conclusión del Salmo funciona como sentencia. El justo encuentra refugio en el Señor, mientras que los jueces injustos serán destruidos por Dios, y de este modo se pondrá fin a su impunidad. Salmo 94. Señor Dios de la venganza, oh Dios de la venganza, manifiéstate. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, los injustos? ¿Hasta cuándo triunfarán los injustos? Se desbordan sus palabras insolentes, todos los malhechores se jactan. Aplastan a tu pueblo, Señor, humillan a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos, necios de remate, ignorantes, ¿cuándo entenderéis? El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a las naciones no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor sabe que los pensamientos del hombre no son más que un soplo. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor, al que enseñas tu ley, dándole descanso en los días malos, mientras al injusto se le abre una fosa, porque el Señor no rechaza a su pueblo, nunca abandona a su heredad. El justo alcanzará su derecho, los rectos de corazón tendrán porvenir. ¿Quién se levanta a mi favor contra los malvados? ¿Quién se coloca a mi lado contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera socorrido,
ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu amor me sostiene, Señor. Cuando se multiplican mis preocupaciones, me alegran tus consuelos. ¿Podrá acaso aliarse contigo un tribunal infame que dicta sentencias injustas en nombre de la ley? Aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente, el Señor será mi fortaleza, Dios será la roca donde me refugio. Él es quien les pagará por su injusticia y los destruirá por la maldad que cometen. El Señor nuestro Dios los destruirá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras que las 4 virtudes cardinales son virtudes humanas, es decir, pasiones del hombre enderezadas hacia el bien, las 3 virtudes teologales proceden de Dios, son puestas por Dios en el interior del hombre para ayudar y potenciar las virtudes humanas, de tal manera que haciendo uso no solo de las virtudes humanas, sino sobre todo de las virtudes teologales, el hombre encontrará la plena salvación, es decir, la plena felicidad, la plena realización de todos sus ideales, de todo aquello a lo que puede aspirar una persona humana. ¿Cuáles son las 3 virtudes teologales? Catecismo, pregunta número 305. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Se llaman teologales porque tienen su fundamento en Dios, se refieren inmediatamente a Dios y son para nosotros los hombres el camino para acceder directamente a Dios. Bastarían ciertamente estas virtudes teologales para llegar a Dios, porque como nos dice San Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, que leeremos después, quedan estas 3, la fe, la esperanza y el amor. De estas 3, la más grande es el amor. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley en su plenitud. De modo que las virtudes humanas, potenciadas por estas virtudes teologales, nos realizarán en nuestra condición de personas humanas, nos harán sentir cómodos con nosotros mismos y cómodos frente a Dios, y especialmente cómodos con nuestros hermanos, pues habremos encontrado el camino de la justicia, el camino del amor, el camino de la convivencia, no solamente con nuestros hermanos, sino también con las demás criaturas, con la creación de Dios y sobre todo con nosotros mismos, porque potenciando estas virtudes hasta alcanzar el bien, se realizará nuestra condición humana de una manera mucho más plena y mucho más rica. En el número 306, ¿por qué son virtudes la fe, la esperanza y la caridad, siendo que no son pasiones humanas? Interesante. También la fe, la esperanza y la caridad se constituyen en verdaderas fuerzas dentro del hombre, ciertamente concedidas por Dios, que el hombre puede desarrollar y consolidar con la ayuda de Dios para obtener vida abundante. Pasa entonces el catecismo a partir de la pregunta 307 a ayudarnos a comprender cada una de estas virtudes desde el punto de vista conceptual, porque luego ya en la práctica, pues la fe, no porque sea otra cosa, sino que en la práctica la fe no es una definición, en la práctica la fe es una vivencia profunda del hombre. ¿Qué es entonces la fe? Número 307. La fe es la virtud por la que asentimos a Dios, reconocemos su verdad y nos vinculamos personalmente a Él. La fe, dice el catecismo, es el camino creado por Dios para acceder a la verdad que es Dios mismo, puesto que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Esta fe no puede ser una mera actitud, no es una credulidad en cualquier cosa. Por un lado, la fe tiene contenidos claros que la Iglesia ha reunido en el credo o confesión de la fe y que está encargada de custodiar. Quien acepta el don de la fe, quien por tanto quiere creer, confiesa esta fe mantenida fielmente a través de los tiempos y las culturas. Por otra parte, la fe consiste en la relación de confianza con Dios, con el corazón y la inteligencia, con todas las emociones, porque la fe actúa por el amor. Si alguien cree realmente en el Dios del amor, lo demuestra no en sus proclamaciones, sino en sus actos de amor. En la primera parte del catecismo, precisamente, hablábamos de la fe. Toda la primera parte estaba dedicada a la fe.
¿qué es la fe? Y nos ponía, recordemos, el catecismo mismo, 2 ejemplos, uno sacado del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el modelo, conocido también como el padre de la fe, es Abraham, a quien Dios le hizo una promesa que Abraham creyó, pero la fe de Abraham se constituyó en un largo camino que Abraham recorrió desde Ur de Harán hasta el monte Moria, allí donde fue puesta a prueba su fe. El otro modelo es el de la Virgen María en el Nuevo Testamento, aquella que ante las palabras de Dios que le pronunció el ángel, respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». María acepta con humildad enorme el reto que Dios le propone y se constituye así también ella en la madre de la fe y en la madre de todos los creyentes. La fe es entonces un don que Dios nos da, por eso se llama virtud teologal. Y aquí es definida entonces como camino que Dios mismo creó para llegar a la verdad que es Dios mismo. La máxima verdad que hay en nuestra vida es la verdad de Dios, pero a Dios solamente llegamos por el camino de la fe, y por eso la fe pone en su mismo corazón, en su misma esencia, a Jesús, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y por eso nuestra fe tiene un apellido, fe cristiana. Y por eso mismo nos dice el catecismo, no es simplemente una actitud. Yo estoy dispuesto a creer, ¿no? Yo tengo la actitud de creer en lo que me digan, ni mucho menos una credulidad en cualquier cosa. Yo, por ejemplo, creo que mañana saldrá el sol hacia las 5:30 o 6 de la mañana, pero eso no es fe, eso es un dato tomado de la experiencia, una credulidad. Otro tipo de credulidad es la fe que yo le pongo a aquel médico porque me impresionó su manera de tratarme, porque me pareció acertado su diagnóstico y porque los remedios que me dio me hicieron mucho bien. Entonces yo pongo mi fe en ese médico, pero aquí no se trata de la fe como virtud teologal, sino de una confianza que uno pone en una persona que en cierto sentido acertó en ofrecerme un servicio que para mí fue muy valioso. La fe tiene ese contenido que estudiábamos en la primera parte del catecismo, que es el credo, el símbolo de la fe. Y por eso, ¿cómo proclamamos nosotros nuestra fe? Pues la proclamamos con los labios y entonces recitamos en voz alta el credo de una manera solemne, pero lo que recitamos con los labios tenemos que mostrarlo con la vida. Entonces la profesión de fe se hace con los labios, pero se verifica con la vida. Si eso que yo creo hace parte de mi vida, de las actuaciones de mi vida, esa fe es verdadera. Si yo digo creer una cosa, pero hago lo contrario, mi fe no es auténtica. Mi fe es mentirosa. Entonces eso significa que yo tendré que crecer en la fe, tendré que encontrar la verdadera fe, ponerme en camino como Abraham, acoger la palabra de Dios como María y empezar a caminar como discípulo hasta aprender, no solamente de modo intelectual, sino aprender con toda mi vida, con todo mi ser, lo que significa Dios y lo que significa su obra en mi vida, su obra de salvación por medio de Jesucristo. Es por eso que el contenido de la fe es todo el credo que se constituye en la profesión de fe. La pregunta 308, muy breve, se dedica a la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Entonces nos dice el catecismo, la esperanza es la virtud por la que anhelamos con fortaleza y constancia aquello para lo que estamos en la tierra, es decir, para alabar y servir a Dios, aquello en lo que consiste nuestra verdadera felicidad, es decir, encontrar en Dios nuestra plena realización y en donde está nuestra morada definitiva, que es Dios mismo. La esperanza entonces es esa confianza que yo tengo en lo que Dios me ha prometido en la creación, en los profetas y especialmente en Jesucristo, aunque todavía no es una realidad plena en mi vida. Yo tengo esa confianza de que caminando por el camino que Dios me traza, sin desviarme del camino, llegará a realizarse en mí lo que Dios me promete. Para que podamos esperar con paciencia la verdad, se nos da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo infunde en nosotros esa esperanza, la alienta, la anima, la sostiene, y aún en los momentos de mayor incertidumbre, en los momentos en que tambalea nuestra esperanza, el Espíritu Santo nos sostiene, nos anima y nos consuela interiormente para no abandonar la esperanza. Aquí valdría la pena recordar que el Papa Benedicto escribió precisamente 3 encíclicas, cada una dedicada a una de estas 3 virtudes.
La primera que escribió fue sobre el amor, la caridad. Y si nos queda un espacio comentaremos un poquito lo que él nos dice sobre la caridad. Escribió otra sobre la esperanza y dejó empezada, antes de renunciar, una sobre la fe que la completó el Papa Francisco. De tal manera que en estos 3 mensajes del Papa Benedicto y del Papa Francisco encontramos nosotros ampliamente explicado lo que es la fe, la esperanza y la caridad. Vamos entonces ahora a la pregunta 309. ¿Qué es la caridad? A esta pues dedicaremos el espacio que nos queda del programa. La caridad, dice, es la virtud por la que nosotros, que hemos sido amados primero por Dios, nos podemos entregar a Dios para unirnos a Él y podemos aceptar a los demás por amor a Dios, tan incondicional y cordialmente como nos aceptamos a nosotros mismos. Recordemos lo que ya citábamos de San Pablo: el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Jesús coloca la caridad por encima de todas las leyes, sin abolirlas por ello. Con razón, por tanto, dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, lo que no es tan fácil como parece. Por ello la caridad es la mayor de las virtudes, la energía que anima a las demás y las llena de vida divina. Vamos ahora a escuchar precisamente cómo San Pablo describe lo que es la caridad cristiana en su primera carta a los Corintios. Vamos a proclamar entonces el último versículo del capítulo 12 y los primeros versículos del capítulo 13. Aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas 3. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. La caridad no es otra cosa que el amor, entendido como el mandamiento que Jesús nos dejó. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y en esta segunda expresión, como yo los he amado, está lo que constituye en esencia la caridad como don de Dios. Ciertamente, como nos dice San Juan en su primera carta, el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación de todos nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, un amor que ama al pecador sin exigirle que con sus solas fuerzas haga un cambio en su vida y abandone el pecado, sino que Dios mismo en la persona del Hijo descendió hasta el hombre, se hizo hombre y caminando de la mano con el hombre, lo fue llevando a la experiencia más profunda del amor. ¿Cuándo nos amó Dios con el amor más intenso? En la última cena nos dice San Juan, estando a la mesa con sus discípulos, los amó hasta el extremo. No es cualquier amor, y esto es precisamente lo que el Papa Benedicto nos explica en la primera carta de su encíclica Dios es amor, es el amor como Cristo nos amó. Por tanto, significa dejarme crucificar por el otro, dar, si es preciso, la vida por el otro, aunque el otro sea un pecador. Es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Por eso el Papa Benedicto, en la encíclica sobre la caridad, nos dice que hay varias clases de amor y toma como base de su presentación el amor según lo estudiaban los griegos. Para los griegos existían 2 formas de amar. Una forma que era la atracción física de 2 personas por la fuerza de esa atracción, que es una pasión, la pasión de la sexualidad, hace que esas 2 personas se enamoren. Pero cuando a mí solamente me atrae lo físico, las cualidades físicas de la persona, pues uno va notando que a lo largo de la vida, en la medida que pasan los años, las personas van cambiando, se van volviendo gordas, se van jorobando, van perdiendo tersura en la piel. Si nosotros nos enamoramos únicamente de cualidades físicas, corremos el riesgo de que el amor se acabe cuando
cuando esas cualidades físicas comiencen a deteriorarse o comiencen a desaparecer. Es un amor que no nos sirve, no es el amor que realiza el hombre. La segunda clase de amor que estudia el Papa Benedicto, a la que hace referencia a los griegos, es el amor platónico, que se conoce como filia. Entonces ya no es la atracción al físico de la persona, sino que es la atracción de las cualidades de la persona. Ciertamente que cuando uno se fija sus buenas cualidades, pues está apuntando a algo mucho mejor, porque las cualidades de la persona no solamente permanecen a lo largo de su vida, sino que incluso pueden ir mejorando con el cultivo de las virtudes. Y entonces es un amor que ciertamente es muchísimo mejor, pero también este amor tiene un problema, y es que ninguna persona tiene solo cualidades, también tiene defectos. Y ese amor, como solo ama las cualidades, tiene una dificultad con los defectos. Y entonces hasta que la persona no acabe con sus defectos, yo no lo puedo amar. Haría falta un amor de mejor calidad, ciertamente, que es del que nos va a hablar el Papa Benedicto, en el cual yo ame no solamente las cualidades, sino también los defectos. Pueda amar al otro, incluso con sus defectos, o yo me pueda sentir amado por otro, sabiendo que tengo muchos defectos. Y ese es el amor con el que Cristo nos ha amado, porque nos amó no porque éramos santos, sino siendo nosotros pecadores. Un amor que me ame a mí con mis defectos, un amor en el que yo pueda amar al otro con sus defectos sin exigirle que cambie para mí, es un amor verdaderamente respetuoso de las condiciones del otro, y por tanto es el mismo amor con que Cristo nos ha amado, el único amor verdadero, el verdadero amor de calidad. Es ese amor que conocemos como caridad. Pues bien, mis hermanos, ya llegando al final de nuestro programa, les invito a que oremos por las vocaciones, que el Espíritu Santo con sus dones, con sus frutos, nos dé sacerdotes santos, nos dé vocaciones santas a la vida religiosa y haga de nosotros familias santas, evangelizadoras, capaces de llevar el buen olor de Cristo donde quiera que vayamos. Oremos por las vocaciones. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo, para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que tú solo puedes comunicar. Amén. Oh María, Madre de Jesucristo, Madre de los sacerdotes, exaltamos tu maternidad y queremos contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo, para salvar a los pobres y contritos de corazón. Custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, Madre del Salvador, Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, Reina de los apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, Madre de los sacerdotes. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Jesús, que sientes compasión al ver la multitud que está como ovejas sin pastor, suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de tu palabra y en la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. Consagrados que por su santidad sean testigos de tu reino. Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y su palabra. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a creer en el amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamada. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Dios nos conceda a ustedes y a mí ese don de la caridad, ese don de amar a los otros hasta dar la vida por ellos. Con personas así, el mundo realmente cambiará. Pidámoslo para nosotros y para todos aquellos que conviven y comparten con nosotros, de modo que con el amor podamos construir un mundo nuevo. Dios los bendiga, Dios los acompañe, Dios les conceda un día maravilloso en el que puedan amar de corazón, sin pretensiones, a su prójimo, a los de su casa, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.